Está en comunicación con nosotros esta noche la doctora Jacquelina Balangione, que es la defensora general del Servicio Provincial Público de la Defensa Penal. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, 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 bien. Bueno, ha sumado al Bueno, me debate alegro. su postura en torno de Sí, criminalizar o no estas salidas, si se quiere, en tiempos de cuarentena. sí, bueno, la semana pasada estuvimos desde el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, tenemos una preocupación que es ver el incremento de causas y penales a partir de el no cumplimiento de la obligación de aislamiento social. Digamos, hay varias cosas que surgen de acá. Yo los escuchaba atentamente en la introducción y también a partir de la repercusión que tuvo algunas cosas que dije en un programa radial, en dos programas radiales, en uno de Rosario y en otro de Santa Fe, que es de lo que me hago cargo, de lo que dije, porque después algunos medios replicaron y le agregaron, le sacaron cosas, hicieron interpretaciones que no se ajustaban, digamos, estrictamente a lo que traté de comunicar. Y es justamente, esto se enmarca en un fenómeno que es mundial, que es lo que se denomina la huida al derecho penal. Se busca el derecho penal para solucionar otras problemáticas que repercuten en la sociedad, como bien decía usted, Medina, el tema, por ejemplo, del uso problemático de estupefacientes, la protección del medio ambiente, es decir, muchas situaciones en donde la legislación recurre al derecho penal porque el derecho penal, digamos, conlleva la amenaza de una sanción para aquel que rompa, que no cumpla la norma. En este caso, a partir de los decretos de necesidad de urgencia del presidente de la Nación, que además es un hombre que proviene del ámbito del derecho penal, se establecen criterios normativos que recurren al derecho penal para la protección de un bien jurídico que realmente es supremo, que es de orden público, que es la salud pública, Ujú. y que pienso que está justificado utilizar el derecho penal. Pero el tema es, bueno, cómo se lo instrumentaliza y si todas las situaciones que se dan a partir de la violación o del no cumplimiento estricto de estas normas generan la posibilidad de una causa penal propiamente dicha y cuál es la proporcionalidad entre la sanción a quien rompe esa norma con respecto a la culpabilidad que tiene. El derecho penal es un sector del ordenamiento jurídico que es de aplicación restrictiva, que la ley penal tiene que ser estricta, estricta, expresa, escrita, no se puede extender, no se puede aplicar por analogía. Si hay una laguna del derecho no se puede rellenar con el derecho comparado, por ejemplo, como se puede hacer en el ámbito civil, en otros. Justamente ¿por qué? Porque el derecho penal es la expresión en acto, digamos, en acción, del poder punitivo del Estado, ¿no es cierto? El Estado Ujú. puede castigar o sancionar determinados hechos que tienen que ser previamente recogidos por la política criminal, insertados en una ley que tiene que ser escrita y además formar parte de la política criminal en acción, que eso sí ya corresponde a los fiscales o a los poderes judiciales en los casos que todavía no tengan un sistema acusatorio, que son los jueces en algunos casos, en algunas provincias todavía sigue con el sistema, incluso en el orden nacional todavía no se ha terminado de implementar el sistema acusatorio. ¿Usted entiende Pero que hay siempre un con ese exceso, criterio, usted entiende sí, que hay un perdón. exceso, usted entiende que hay un exceso de penalización para aquel que, como usted dijo, sale a dar una vueltita en el auto en tiempos de aislamiento? Bueno, justamente cuando nosotros escuchamos que hay 25.000 causas abiertas, en este momento en la provincia de Santa Fe, tener 25.000 causas por romper el coronavirus, realmente con la problemática que hay, la cantidad de causas que todavía faltan investigar. Por ejemplo, el tema de los homicidios en lo que va del año 2020 ya superamos los 100 en la provincia. Entonces a nosotros nos parece que con un sistema de justicia penal como el que tenemos, que exige una actuación concreta de jueces, fiscales y defensores en un sistema de audiencias y demás, con
recursos humanos parece que son exiguos, quedan cortos para poder asumir semejante cantidad de causas. Entonces nos preguntamos, doctora, ¿se justifica? Doctora, ¿qué le diría usted a un vecino que efectivamente se está cuidando, que no sale a la vía pública por temor a tener algún grado de contagio, que cumple con todas las reglas, frente, digamos, a algún tipo de laxitud que pueda tener esta norma, bueno, evitando algún tipo de criminalización o de iniciación de un proceso penal? Y lo segundo, si no es, porque la pandemia también dejó a la luz pública una serie de injusticias, una serie de desigualdades entre la población. Entonces, no es lo mismo que detengan y retengan el vehículo de alguien que pasea por con una 4x4 en la Laguna Setúbal, que aquel que va en bicicleta a comprar la comida de todos los días. Por supuesto. Sí. Bueno, a la primera parte de la pregunta, Guillermo, sí. Al vecino que cumple la norma y se queda adentro, lo felicito. Eso es, creo que es un poco el sentido de la norma, es persuadir a la población de que se quede adentro, porque acá hay algo que tenemos todos que entender, que la única forma de prevenir el contagio, que incide de una manera muy fuerte sobre la salud pública en general, es quedándose adentro. No hay remedio y no hay vacunas. Y se propaga por contagio. Entonces hay que quedarse adentro. Con respecto a los que rompen la regla, digamos, creo que hay distinto nivel de criminalización y hay distinto tipo de conductas. Acá, digamos, lo que nosotros observamos es que en ámbitos de sectores de la población de menores recursos económicos, que son los sectores más vulnerables y que además es donde sí penetra, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Buenos Aires. Sí. También esto tiene que ver con planteos que nosotros hemos hecho que tienen que ver con los lugares de encierro, donde están generalmente poblados las cárceles por personas que provienen de los sectores más pobres también. Son los sectores más vulnerables también para poder propagar el contagio. En esos casos nosotros recabamos mucho dato de violencia institucional. Mucho caso de arrestos y de violencia institucional, a tal punto que en la instrucción general que dicté la semana pasada establecimos un capítulo especial temático dentro de nuestro registro de violencia institucional. Después vemos lo que pasa en la clase media. Porque, claro, ¿qué pasa? Si el vecino que utiliza el auto para ir a trabajar, rompes la cuarentena, rompes la norma, te para la policía, te llevan arrestado, te secuestran el auto, bueno, ese ciudadano necesita de manera urgente que se le devuelva el auto, la restitución del vehículo. Tenemos muchísimos casos en toda la provincia. Entonces, claro, que nosotros como defensores tratamos de hacer una defensa digna y que se adapte y se adecue a su nivel de culpabilidad y al derecho penal. Entonces nosotros lo que le aconsejamos es que no reconozca una culpabilidad, o sea, ¿qué pedimos nosotros? Un criterio de oportunidad y que la causa se archive. Ese criterio de oportunidad puede ser una indemnización que se dé lógica, racional, proporcionada y que se destine a la salud, a los ámbitos de salud pública, por ejemplo, a los hospitales, al Ministerio de Salud. Hasta ahí nos parece bien. Pero si la propuesta de la Fiscalía es firmarme una probation y la indemnización es altísima, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero ¿qué pasa? El vecino quiere que se le restituya el auto rápidamente, porque lo necesita para trabajar o para su vida familiar. ¿Y cómo juega el grado de responsabilidad de quien viola una cuarentena? Lo que no es lo mismo, y lo ha dicho bien ya que hace segundos, aquel que va en su vehículo a trabajar o el que va en su bicicleta a comprar 1 kilo de verduras, que aquel que se va a un asado, ¿no?, con 20 amigos, por supuesto, vuelve y contagia, o sea, pero para el caso es lo mismo, digamos. Exactamente. No, para el caso no es lo mismo. Yo creo que, o sea, si nos vamos a poner finitos, y a mí por ahí me da miedo esto
que la gente no lo interprete como que hay una bandera blanca, porque no es así. La gente tiene obligación de quedarse adentro y de cumplir la cuarentena. Pero nosotros creemos que el delito, que hay un delito que está, digamos, si vamos a reconocer el valor de la norma en blanco y del delito en blanco como se crea con esto, cuando la persona que sale está contagiada, porque ahí sí pone en riesgo, hay un peligro concreto que es el contagio. Aunque no contagie. Si la persona no está contagiada, Sí. nosotros vamos a hacer una defensa de resistencia a la acción penal. Pero y vamos a pedir la prueba. Si no sabe que está contagiada y sin embargo toma una actitud irresponsable, por ejemplo, yo recuerdo el caso de Ceres y Selva, es decir, había viajado a lugares donde... A Córdoba, claro, a un encuentro íntimo. Claro, no, pero es decir, ¿cómo se relaciona este tema cuando... Pasan cosas. Claro, cuando pasan este tipo de cosas, uno tal vez no sabe porque sea sintomático, pero estuvo en un lugar de riesgo. Teóricamente tendría que cuidarse. A mi modo de ver, desde el derecho penal, en este caso, aunque no sepas que estás contagiado, si vos salís y estás contagiado, cometés el delito. Porque estás rompiendo la norma que prevé justamente ese efecto. Pero, a ver, hablemos de un peligro concreto. Ya un peligro abstracto, yo no estoy contagiada, salgo, rompo la norma. Yo cometo una falta, que es romper esa norma, que es salir igual, pero no puse en peligro a nadie porque no estoy contagiada. No sé si me explico. Entonces yo creo que en ese caso el sujeto es pasible de una sanción, pero no de una sanción de tipo penal, puede ser considerado como una falta, una contravención. Por eso nosotros ahí pensamos que un criterio de oportunidad y el archivo de la causa es justo. Bueno, doctora, gracias por este aporte. Una probation ya no es inocua. El ciudadano tiene que saber. Si yo firmo una probation, yo durante un año quedo comprometido con el sistema penal, porque si yo en el transcurso de ese año no es solamente cumplir con las reglas de conducta, que en este caso sería el pago de una indemnización que tiene que ser proporcional, ¿no es cierto? Me parece que 80.000 pesos, 100.000 pesos no es proporcional. Bueno, hay que ver la capacidad económica de la persona, cómo es. Pero si yo, por ejemplo, tengo la mala suerte de atropellar a alguien con el auto y tengo un homicidio culposo o unas lesiones graves, por ejemplo, lo quiebro, y ahí se me complica porque la suspensión deja de ser una suspensión, porque como cometo otro delito, aunque sea sin querer, ya el tema de la condicionalidad o de una pena de privación de libertad en suspenso es endeble, digamos. No sé si me explico, o sea, no es inocuo firmar. Entonces yo a lo que voy, y me atrevo a comunicarlo a la comunidad, porque eso está en la ley que crea este organismo y está en la función que pone en mi cabeza, que soy en forma unipersonal la cabeza de la defensa pública, y es transmitir a la comunidad políticas que estén adecuadas a la función del servicio público de la defensa penal, que tiene dos funciones fundamentales: proveer la defensa técnica, es ser abogados defensores de quienes lo requieran, en general de las personas que no tienen dinero para pagar honorarios, y también proteger las libertades y los derechos humanos. Entonces, en este caso, estamos justificados a salir a hablar, sin que esto implique salir a decirle a la gente rompan la cuarentena porque eso está bien. No, nada que ver. Romper la cuarentena está mal y hace pasible una sanción. Ahora, si hay causa penal, desde la defensa pública nosotros vamos a ejercer la resistencia a esa causa penal, porque pensamos que una vez que esto termine, el sistema penal no puede sobrellevar 25.000 causas adelante o más si siguen generándolas, ¿no? Muchas gracias. La idea es instar a la población a que se quede adentro y que en el caso de que rompa, buscar una solución justa y una sanción que sea proporcional a la culpabilidad que tiene. Gracias, si estaba contagiado, va a ser más duro. Si lo hizo dolosamente, tiene que ser más duro. Por ejemplo, el que sabe que está contagiado, por ejemplo, este funcionario en Inglaterra, que sabiendo que estaba contagiado, viajó, contagió, o bueno, el que hace un casamiento, una fiesta y contagia, eso ya es otro rango.
No podemos tomar todos los hechos como si fuesen de la misma intensidad y que proporcionalmente merezcan una sanción igual sin tener en cuenta el grado de culpabilidad de la persona. Bueno, doctora, gracias por estos minutos, muy, muy amable. No, gracias, al contrario, gracias a ustedes por la nota, por la entrevista.